Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ver hoy los problemas de funciones del examen Selectividad EBAU Castilla-La Mancha 2019, opción B. Comenzamos. Se considera la función definida a trozos. Ahí, como veis, valor absoluto de x más 2 más t si la x es menor o igual que menos 1 y la parábola igual a x menos t al cuadrado si la x es mayor que menos 1. Nos piden para qué valor de la función es continuo en x igual a menos 1. Daos cuenta de que en x igual a menos 1 es donde cambia la expresión de la función y solo nos piden la continuidad en un punto. No tenemos que evaluar nada más que la continuidad en el punto x igual a menos 1, con lo que este valor absoluto no nos causará problema ninguno, más allá de a la hora de calcular el límite tener que sustituir en el valor absoluto, pero no hace falta descomponerlo como función definida a trozos, ni mucho menos. Para t igual a 3 calcula los extremos relativos de la función en el intervalo menos 1 más infinito y los intervalos de crecimiento y decrecimiento en ese mismo intervalo. De manera que, como digo, no nos piden que representemos la gráfica de la función, no es necesario trabajar con este valor absoluto descompuesto como una subfunción a trozos, diríamos. Bueno, pues comenzamos con el primer apartado. En el primer apartado solo nos piden la continuidad en un punto, en el punto x igual a menos 1, que es donde cambia la expresión de la función. Lo que tenemos que ver es si se cumple o para qué valores de t se cumple que el límite cuando la x tiende a ese punto coincide con el valor de la función en el punto. Para calcular el límite, como en x igual a menos 1 es donde cambia la expresión, tendremos que utilizar los límites laterales. Es lo que hacemos. Calculamos el límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda de la función. A la izquierda de menos 1 hemos visto que la función que nos sirve es el valor absoluto de x más 2 más t. Sustituyendo la x por menos 1 más 2 es 1, el valor absoluto de 1 es 1, 1 más t, pues este límite es fácil, 1 más t. Si calculamos el límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha de la función, hemos visto que a la derecha de menos 1 la función que tenemos que tomar es x menos t al cuadrado. Sustituyendo, tenemos cuidado aquí, esto nos quedará menos 1 menos t al cuadrado, que podemos desarrollar, tendremos que desarrollar luego cuando queramos calcular la ecuación. Y el valor de la función en el menos 1, observamos dónde está el igual en la definición de la función, ahí sustituimos, de forma que ya tenemos los tres elementos que tienen que ser iguales para que la función sea continua en x igual a menos 1, que es lo que nos piden. Estos dos ya son iguales, tendremos que resolver entonces la ecuación que resulta de igualar 1 más t con menos 1 menos t al cuadrado. Tened cuidado al desarrollar este binomio, si os dais cuenta, si sacáis factor común un menos 1 al cuadrado es 1 y me queda luego 1 más t al cuadrado, es decir, que menos 1 menos t al cuadrado es lo mismo que 1 más 2t más t cuadrado. Menos 1 menos t al cuadrado es lo mismo que 1 más t al cuadrado, por esto que digo, si dentro del paréntesis sacáis factor un menos 1, os quedará menos 1 por 1 más t, todo dentro del paréntesis al cuadrado. Eleváis menos 1 al cuadrado, que me quedaría 1, y luego me quedará 1 más t al cuadrado, es decir, que es lo mismo que 1 más 2t más t cuadrado. Si aquí tenéis dudas, pues utilizáis el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y también os sale, y en última instancia multiplicáis menos 1 menos t por menos 1 menos t y os sale exactamente 1 más 2t más t al cuadrado. Bueno, tenemos que resolver entonces esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de grado 2. Transponemos todos los términos a un miembro de la ecuación, dejamos 0 en el otro. Veis que el 1 al transponerlo aquí me quedaría menos 1, que con el 1 se cancela. T que pasa restando 2t menos t es t. Luego me quedaría t cuadrado más t igual a 0. Resolvemos esa ecuación que es sencillísima, se puede hacer factorizando, ¿verdad? Y nos salen como soluciones t igual a 0 y t igual a menos 1. Luego, la respuesta a la primera apartado de este ejercicio es que la función es continua en x igual a menos 1 si y solo si la t vale 0 y la t vale menos 1. Bueno, vamos con el segundo apartado. Nos dicen que para t igual a 3 calculemos los extremos relativos de la función en el intervalo menos 1 más infinito. Si os dais cuenta, el intervalo menos 1 más infinito corresponde al trozo de función en el que la función viene determinada a través de la parábola x menos t al cuadrado. Pero como me dicen que la t es igual a 3, pues sustituimos la x por 3. De forma que tenemos que estudiar los extremos relativos de esta función x menos 3 al cuadrado en el intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito. Esta función la desarrollamos y me queda x cuadrado menos 3x más 9. Daos cuenta de que esta función es una función cuya representación gráfica es una parábola. Y esta parábola tiene un mínimo
porque es una parábola cóncava, recordáis porque lo que multiplica la x al cuadrado es positivo, entonces una parábola cóncava, es decir, que su vértice es un mínimo, y recordáis que la primera coordenada del vértice venía dada por menos b partido por 2a, en nuestro caso b vale menos 3, luego menos b valdrá 3, y como la a vale 1, 2a valdrá 2, es decir que la primera coordenada del vértice será 3 medios. Esto lo podríamos hacer así para calcular el mínimo relativo de esa función, que también sería un mínimo absoluto en este caso. Nosotros lo vamos a hacer utilizando las derivadas. Para eso calculamos los candidatos a extremos relativos resolviendo la ecuación f' de x igual a 0. Derivamos x cuadrado menos 3x más 9, que es muy sencilla, 2x menos 3 igual a 0, y nos sale x igual a 3 medios, que era lo que ya sabíamos que nos tenía que salir, puesto que es la primera coordenada del vértice. Como el 3 medios pertenece al intervalo de referencia en el que estamos calculando los extremos, pues lo tenemos que considerar como válido, de forma que para clasificar ahora si este candidato a extremo relativo es máximo, es mínimo o no es nada, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Podríamos utilizar el criterio del cambio de signo en la primera derivada, pero vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada y así lo recordamos. Calculamos la segunda derivada y la segunda derivada es constante, es igual a 2. Luego, en particular, la segunda derivada en el candidato, que es 3 medios, vale 2, que es positivo. Y como es positivo, sabemos que en ese caso lo que tenemos es un mínimo relativo. Luego, ¿cuáles son las coordenadas del mínimo? 3 medios, y tenemos que ir a sustituir con el 3 medios a la función, no a la derivada, por supuesto. Para x igual a 3 medios, si aquí sustituís la x por 3 medios o aquí sustituir la x por 3 medios, da lo mismo, la segunda coordenada del punto es 9 cuartos. De forma que el punto A de coordenadas 3 medios 9 cuartos es mínimo relativo, ¿vale? Ya hemos visto cómo hemos calculado, vemos los candidatos a extremos relativos igualando a 0 la derivada, de aquí sacamos como candidato el 3 medios y para decidir si es máximo o es mínimo, utilizamos el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada en el punto es positiva, será un mínimo. Si la segunda derivada en el punto es negativa, será un máximo. Si la segunda derivada en el punto fuera 0, no concluiríamos y tendríamos que seguir estudiando de qué tipo es ese extremo relativo, si es que es extremo relativo definitivamente. Bueno, vamos con el tercer apartado, que nos pedían los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el intervalo menos 1 más infinito, también cuando la t es igual a 3, y para ello lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de la primera derivada. La primera derivada, recordáis que nos salía f' de x igual a 2x menos 3, vamos a estudiar en el intervalo menos 1 más infinito qué signo tiene esa derivada. Resolviendo esta inecuación, 2x menos 3 es menor que 0, pasamos el 3 para este lado, si la x es menor que 3 medios, ¿verdad? Luego el 2, como es positivo, pasa dividiendo, pero no nos cambia el sentido de la desigualdad. Luego tenemos que la primera derivada es negativa si la x es menor que 3 medios, luego la función será decreciente en el intervalo que va desde 1 hasta 3 medios. Tened cuidado aquí, no pongo desde menos infinito hasta 3 medios, puesto que nosotros estamos considerando la función solo en el intervalo menos 1 más infinito. Esto es un menos 1. Por favor, corregidlo, que aquí se me ha olvidado poner el menos. Entonces, la función es decreciente para todos los x que van desde el intervalo menos 1 hasta 3 medios. Poned aquí el menos 1, que si no, estaría mal. Vamos entonces con la primera derivada y vemos que es positiva, pues si de x menores que 3 medios, como solamente tiene una solución, para los x mayores que 3 medios, la función derivada será positiva y cuando la derivada es positiva, la función es creciente. De forma que ya tenemos hecho el estudio, la función es decreciente si la x va desde menos 1 hasta 3 medios y la x es creciente si la x va desde 3 medios hasta más infinito. Ese es entonces el primer ejercicio de esta prueba de EBAU junio 2019 opción B. Vamos con el segundo ejercicio también referido a funciones. Dice sea la función f de x igual a x a la cuarta más bx cuadrado más cx más 1, de la que nos pedirán cuánto tiene que valer la a, la b y la c, estos parámetros desconocidos a, b y c, para que se cumplan una serie de condiciones. Vemos cuáles son las condiciones, es que presente un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a 0, un máximo en x igual a 1 y que la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1 sea 24.
Bueno, pues vamos a imponer las condiciones, que son muy sencillas, están muy trabajadas, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de punto de inflexión de esta función, que es una función polinómica, continua y derivable? Pues sabemos que presenta un punto de inflexión cuando la derivada segunda es igual a cero. Luego la primera condición nos dice que la derivada segunda en este punto, en el cero, es igual a cero. ¿Que presenta un máximo relativo en x igual a 1? Pues sabemos que la condición necesaria para máximo es que la derivada, la primera derivada, en ese punto valga cero. Condición de punto de inflexión es que la segunda derivada en el punto valga cero. Condición de extremo relativo es que la primera derivada en el punto sea igual a cero. Y por último nos dicen que la pendiente de la recta tangente para x igual a menos 1, en el punto de abscisa x igual a menos 1 es 24. ¿Qué sabemos nosotros de la pendiente de la recta tangente? Pues sabemos que nos viene dada a través de la derivada en cada uno de los puntos. De forma que si me dicen que la pendiente de la tangente en x igual a menos 1 es 24, lo que me están diciendo es que la derivada en el menos 1 es 24, porque sabemos, vuelvo a repetir, que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Ya tenemos entonces aquí las tres condiciones, la condición de punto de inflexión, la condición de extremo relativo, en este caso máximo, y la condición de que la pendiente en este caso sea 24 cuando la x valga menos 1. Bueno, pues tendremos que calcular a partir de la función la derivada y la segunda derivada. Derivamos a x a la cuarta más bx al cuadrado más cx más 1, que es una función polinómica muy sencilla de derivar, 4x cubo más 2bx más c, y la segunda derivada, derivamos aquí 12ax cuadrado más 2b. Imponemos las condiciones, ahí tenemos las tres condiciones, la derivada segunda en el 0 vale 0, pues venimos aquí a la derivada segunda y donde pone x ponemos un 0 y me quedará 12 por 0, que es 0, más 2b, pues 2b igual a 0. La derivada primera en el 1 es igual a 0, pues venimos a la derivada primera, sustituimos y me quedará, ahora sustituimos la x por 1 y me quedará 4a por 1 más 2 por b por 1 más c, pues 4a más 2b más c igual a 0, porque era la condición de extremo relativo. Y la segunda y la última condición, que tenía que ver con la pendiente de la recta tangente, decíamos que era que la derivada en el menos 1 vale 24. Pues venimos aquí, con cuidadito sustituimos la x por menos 1 al cubo en menos 1, 4 por a por menos 1 son menos 4a, 2 por b por menos 1 son menos 2b, más c es igual a 24, ¿vale? Sustituimos despacio para no equivocarnos, a ver si lo vamos a tener todo bien y nos vamos a confundir en las operaciones. De forma que resolvemos este sistema en el que fijaros que la primera condición ya me dice que la b es igual a 0, con lo cual estas dos ecuaciones se nos reducen a 4a más c igual a 0 menos 4a más c igual a 24. Resolviendo ese sencillo sistema llegamos a la conclusión de que la a vale menos 3, la b vale 0 y la c vale 12. Luego la función que nosotros estamos buscando es menos 3x a la cuarta más 12x más 1, que será la función que cumpla todas esas condiciones. Bueno, pues espero que os sirva para repasar y próximamente vamos a subir otros pocos vídeos para evaluar nuestros conocimientos de funciones de ejercicios de la selectividad. Adiós, gracias por vuestra atención, saludos.